Ya. Y estamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esta es una transmisión un poco de prueba para ver cómo nos va. Exacto. Es algo nuevo para los dos y creo que también para nuestro público. Sí. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, ¿sí o no? Exactamente. Esa es la actitud. Y esa no es la buena señal. Ay, ay, ay. Eh, empecemos Uy. Ay, tenemos un robot en la casa. por Hello. Ay, bueno, como dijimos, esto es una pequeña prueba. Ay, estabas robot. Ay, qué buenas. Pero bueno, ya has vuelto. Entonces, mm, ¿qué más? Ay, Ay, ay. ay. Bueno, eh, espérate. Estábamos para hablar así un poco sobre lo que es horror y cómo se utiliza en las películas, sobre todo en cierta película que los dos vimos. Exacto. Sí, Bueno, pero antes de iniciar con el tema, como te digo, creo que sería súper bueno que nos presentemos y un poco hablemos de qué básicamente es este espacio. sí, eso no buena ¿Te idea. gustaría hacer los honores? Ya, buenos días, señoras y señores. Yo soy Caja de Ojos. Y esta es mi voz falseta. Pero bueno, em, estoy estudiando diseño gráfico y hice todas las gráficas que ven presentes a ustedes. Y estoy aquí acompañado de... Estoy acompañado de... Wow, esta señora está pésima. Ah, bueno. Mi nombre es Luna, como habrán podido ver en el cartel que tenemos justamente colgado y pues eh, igual, yo soy, bueno, ya graduada de la carrera de Psicología Social y un poco para que nuestro público esté al tanto, lo que buscamos con Caja de Ojos y yo es armar justamente este espacio para conversar, hablar de diversos temas, compartir nuestros puntos de vista, ya que con él nos conocemos desde hace algún tiempo atrás. Y pues nada, espero que nos puedan acompañar a nosotros tanto esta tarde como las semanas que vendrán y seguirá pues el programa. Y nada, Sí, no nos cancelan. Pero bueno, no creo que vaya a pasar tan pronto. Pero de lo que el tema de hoy día viene de mí, porque es una cosa que yo me involucro bastante y es lo que es el horror. Entonces, tú, Luna, ¿qué sabes de horror? yo qué sé de horror. Bueno, creo que todos hemos visto alguna vez en nuestras vidas una película de miedo. Entonces, mi primera entrada a lo que es el horror fue justamente de esta forma, con las películas, típico historias que tal vez te dicen, como que estos, ¿qué se dicen? Mitos urbanos y cosas así. Mm, Digamos, eso es lo primero que yo sabía pues del miedo, ¿no? Mi experiencia. De ahí, obviamente, en mi carrera, como dije, psicología, entonces se estudia bastante, ¿no? También el tema de, pues, las emociones y entre todas estas, pues, el miedo y el terror. Y justamente es interesante, ¿no? Cómo los seres humanos vamos construyendo muchas narrativas, muchos imaginarios y constructos alrededor de este sentimiento que es
justamente universal, pero creo que tiene muchas formas de expresarse, de verse y de entender. Entonces, tu caja de ojos, ¿qué has escuchado, qué has visto, cuál ha sido tu acercamiento al miedo? Y más que nada, ¿por qué es algo que te gusta o qué es lo que tú piensas que te llama la atención? Bueno, principalmente es difícil de explicar, pero yo he investigado así bastante del miedo porque me siento involuntariamente atraído a él, ahí como si fuera una persona. Ujú. O sea, no lo sé, cuando era niño era muy, muy miedoso y a lo que fui madurando mucho más, me empecé a atraer a muchas más cosas que hasta cierto punto son horroríficas, pero me dejaron de dar miedo y me empezaron a fascinar más que nada. Mm, Entonces, más o menos desde ese punto de vista vengo, pero a partir de eso he investigado así bastantes cosas, así como historias y esas cosas, pero en general, sí, solo lo encuentro así fascinante, que como hay una técnica en la forma de de dar miedo. de aterrorizar. Sí, eso. Exacto. ¿Y qué es, digamos, o cuál es tu primer recuerdo que tienes de algo de terror que te haya impactado en este sentido, como dices, que te atraiga? Tal vez fue alguna película, algún cuento, alguna experiencia inclusive personal, ¿qué fue? Lo primero, Eh, primero que te acuerdes. es una cosa bien pendeja. Eh, fue mi prima describiendo la película del Aro. Ni siquiera Mm, ver la película, solo ella describiendo como si fuera así una historia así de campamento. como si Y fuera algo que le hubiera pasado, algo así. básicamente, pero era así como con mímica y así se ponía el pelo al frente de la cara y movía las manos y hacía toda esta mímica. Y desde ahí me empezó a como que, espera, tengo miedo pero quiero seguir escuchando. Y es como que desde ese punto me ha dado así bastante satisfacción escuchar eso y tener el sentimiento de terror. Ujú. Y bueno, como ya había dicho yo, gracias Caja de Ojos por compartirnos, digamos, esta primera parte de tu experiencia con el miedo, pues ya iremos conversando e indagando mucho más, como dices también, de una película que hemos visto y también me comentaste de un autor que te gusta mucho Sí, y ya iremos hablando al respecto. sí. Para terminar, digamos, con esta parte como de introducción más o menos a nuestro tema, creo que sería importante también compartir este punto de vista psicológico, por así decirlo, del miedo Sí. y dejar en claro, digamos, que todas las emociones humanas, ya sea la alegría, la tristeza, el enojo, en este caso el miedo que estamos pues profundizando y hablándolo, son necesarias y son, digamos, normales, es decir, ninguna emoción es buena o ninguna emoción es mala de por sí, todas son necesarias para el ser humano y en específico el miedo justamente lo que nos permite es eh, cuidarnos, prevenir tal vez de algo que nos pueda hacer daño. Entonces justamente nosotros hemos venido construyendo, nosotros seres humanos hablo, historias, como digo, narrativas en Ujú. relación a situaciones o inclusive animales o cosas que nos dan miedo justamente como esta forma de protegernos entre nosotros, ¿no? En decir, tal vez tengan cuidado de esto o si hacen alguna situación va a pasar algo, entonces creo que Sí. también es muy importante dejar en claro que el miedo es una emoción súper necesaria, digamos, dentro de nuestras vidas y que, bueno, alrededor de esto se han ido construyendo cosas maravillosas como la película que vamos a discutir y también, bueno, eso Otras lo cosas. iremos discutiendo, eso lo iremos hablando, pero también cosas como literatura, Sí. cuentos y un montón de cosas más. Porque a fin de cuentas el miedo es el sentimiento de supervivencia que tienen bastantes personas. Porque, Exacto. como iremos diciendo, bastante lo que es el miedo es el terror al no saber lo que está pasando o el incierto, por decir, bastantes niños tienen miedo a la oscuridad y eso es una cosa que investigué, que Ujú. es porque no pueden ver frente a ellos y desconfían de lo que no pueden comprender. Exacto. Y es justamente esta forma de protegernos a nosotros mismos, este miedo al desconocido, al no saber qué va a pasar, o también algo que vamos a tocar, el miedo a perder el control, ¿no? Exactamente. Pero bueno,
de la película. Ya vamos diciendo bastante de esta película y esta película. ¿Y cuál será la película? ¿Qué película? ¿Cuál es el misterio? La misteriosa película se llama Bird Box o Caja de Pájaros. Y Exacto, y es, bueno, protagonizada por Sandra Bullock. Se estrenó hace no muchos años, creo que un par de años o el creo que año el anterior. 2010. Espérate, tenemos internet. Exactamente. Espera. Utilicemos la tecnología que tenemos. No es tan bueno que hicimos una charla para esto y ni siquiera investigamos las cosas principales. 2018. Ok, es 2018. Ya ves, yo que te dije un par de años. Un par de años. Bueno, es verdad, es 2 años. Es un par. Pero bueno. Eh, y esta película queríamos discutir específicamente porque hace, hace un argumento bastante primordial de el miedo a lo desconocido y el miedo a perder el control completo de toda la existencia. Que Ujú. algunos podrían verlo así como que, es como una película de zombies, pero viene mucho más atrás que eso. Y aquí vamos a hablar de nuestro pequeño amigo H.P. Lovecraft. ¿Quieres dar una pequeña descripción o doy yo? Bueno, más que nada comentar un poco de si tal cual como tú lo dices, digamos, esta película se centra o va, digamos, indagando en este tema, ¿no? Del miedo a lo desconocido, a perder el control o a no tener conciencia de tu entorno, saber qué es lo que está pasando, ¿no? Como que esta ansiedad también Mm, que vive y experimenta no solo la personaje principal, sino el resto de personas, ¿no? Que están en la película. Y como dices, lo vamos a ir analizando, comparando, conversando con este autor que tú también propones, que es H.P. Lovecraft, que bueno, tú tienes, digamos, más conocimiento pues de este sujeto individuo. Sin señorita. embargo, también me ha dado la oportunidad de conocer otro autor, entonces creo que sería algo interesante de hacer. Sí. En cuanto a la película, como dices, creo que el eje central no es, bueno, vamos viendo, ¿no? Cómo la personaje tiene una vida súper normal, la man es artista y bueno, en el cuadro que ella está pintando, pues ya nos está dando pistas o Sí, indicios de sí es lo como que se va un... a tratar o de lo que va a pasar, ¿no? En la Es película. como un cuadro Entonces, barroco, un poco así. exacto. Entonces, como digo, va desde este sentimiento universal que es el miedo y cómo las personas lo vamos viviendo y transmitiendo. Sí. Entonces, a partir de esto, digamos, eh, ¿cuál crees tú que sería la principal o como que la primera conexión que tú le hiciste de la película de Bird Box con la obra o con algún aspecto del autor Lovecraft? Bueno... Bueno, Luna. No. Lo principal es que en Lovecraft el hecho de ver a algo y volverte completamente loco es un tema muy recurrente. Entonces, eso fue como que, es basado en algo así. Porque el simple hecho de ver a una criatura te causa locura, que te causa que te Ujú. quieras matar a ti mismo, que dices como que ya no quiero estar aquí y te apuntas una pistola a la boca. Pero, como estábamos discutiendo antes, no es buena, trata de utilizar esto y hace muchas referencias a Lovecraft, incluso mostrando Mm, dibujos basados en criaturas de Lovecraft, claro. pero no lo hace bien. ¿Cuál crees tú, porque bueno, eso luego, digamos, lo diré yo, pero cuál crees tú que fue la, tal vez no error, pero qué fue lo que te diste de, no, no fue bueno, tal vez este aspecto lo pudieron haber hecho mejor en la película? Bueno, la mayoría de cosas de Lovecraft las he visto o en escrito así en los libros de Lovecraft o en Ujú. videojuegos. Y voy a regresar a esto porque tengo un punto para eso. Pero en Ya. las páginas, la mayoría de cosas que dan miedo es porque las deja medio vagas, como, como que no dice todos los detalles y el hecho de no decir todos los detalles deja que tu imaginación se vaya. Pero Ujú. la cosa es que no dieron ningún detalle y el hecho de Mm, no dar ningún detalle, como que no dar ninguna base para los monstruos, como que hirió bastante a la película. Si hubieran así, incluso así mostrado como...
como un pie o algo, entonces hubiéramos dicho, ah, ok, es una amenaza, pero el hecho de que no vemos nada lo Ya. hace mucho menos impactante en mi aspecto, en mi opinión. Sí, claro, yo también creo que una de las principales cosas también que, eh, porque algo muy importante, digamos, de las películas, o bueno, desde mi aspecto, desde mi opinión, es justamente esa capacidad que tiene para engancharte, de empatizar o simpatizar con los personajes que estás viendo, ¿no? Entonces, como tú dices, esta carencia de que no te muestran o no te hacen alguno de los personajes, ya que es alguna descripción, por lo menos vaga, de qué es esta cosa o este monstruo que les está acechando y persiguiendo y pues que crea todo este caos dentro de la película, pues hace que yo personalmente como espectadora como que no me enganche y como que Eh, no me Uy, no me da eh, esta posibilidad de personas viviendo de la historia. Entonces, para mí, uy, ¿aló? ¿aló? Sí, 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 sí. No, pero también quería decir esta parte porque tengo una pequeña historia al respecto de eso. Ya, En realidad iba a haber imágenes de los monstruos. Esto es verdad, hay diseños de los monstruos en línea. Pero no lo usaron por una razón. Porque cada vez que Sandra Bullock los veía, se empezaba a reír. Entonces el director lo sacó de la película. En realidad había monstruos, pero solo se veían bien pendejos. Parecen como bebés con venas. Eso es lo único que voy a decir. ah, sí, creo que también lo había visto en el internet, pero Sí, igual, o sea, ahí está igual como digo mi punto, ¿cachas? El hecho de que no, ni siquiera digamos a las personas que están actuando se pueden conectar con ese miedo porque el monstruo, o sea, no tiene una descripción que realmente te pueda hacer tener miedo. Entonces, pues, imagínate si hasta tú como actor, viendo el supuesto monstruo que iba a mostrarse en la película, te da risa, peor uno como espectador que ni siquiera está pues ahí en el momento. sí. Entonces, No, que tú y tienes al terror que están viviendo los personajes es lo que digo, te hace desenganchar totalmente y pues claro, la puedes ver, te puedes entretener, pero te saca del no vives momento. ese terror. Exacto. Y Y entonces, ¿cuál sí. crees tú que es el principal elemento que utiliza en cambio Lovecraft para lograr que en cambio sus lectores sí puedan vivir este miedo y puedan empatizar con los personajes que están viviendo esa historia? Bueno, principalmente es porque los personajes de Lovecraft son bien normales. Son, la mayoría de ellos así son investigadores o detectives o personas que están buscando, o sea, personas que son naturalmente curiosas. Entonces por eso les lleva a a estos lugares y a ir a estos descubrimientos. Pero la cosa que usa es que esta persona lentamente empieza a descubrir las cosas y mientras más descubre, Ya, más perturbado se queda. Mientras que en lo de Bird Box, como que establecieron las cosas demasiado rápido. O, o sea, como que todos supieron en el mismo exacto momento de que es basado en la vista. Y no había ninguna razón para que sepan eso. claro. Pudieron haber decidido, ah, por un segundo yo pensé que, ah, es porque les están poseyendo. Pero no, todos quedaron como que no, vista. Pero, Ah, de ley. y también una buena cosa de un horror es establecer las reglas pronto y seguirlas. Ujú. Porque vemos que incluso en las siguientes partes de la película vemos que estos seres son físicos, pueden empujarte, pueden hacer las cosas, pero no lo hacen. O no lo hacen todo el tiempo.
ese tipo de inconsistencias también Mm, saca bastantes personas de un de lo que están viendo. Yo- claro, como que les desconecta de la historia. Sí. Pero como dije antes, hay un ejemplo que lo hace fuera de libros y lo hace bien. Bueno, desde entonces ha habido bastantes, pero hay uno en específico. Es un juego que se llama. De ley no vas a saber de lo que estoy hablando. Se llama Bloodborne. Pero la cosa que hace es que te empieza a mostrar bien poco a poco, a lo largo de horas y horas y horas, te empieza a mostrar que esto está inspirado por Lovecraft. Porque al principio es solo la estética y luego es literalmente la mitología. Pero lo vas aprendiendo por a lo largo de horas. Y creo que este funciona en un juego y no funciona en una película. Tal vez funcione en una serie. Pero necesitas ese tiempo como de ir procesando y de ir como que llegando lentamente a esa postura. Mm, Lo cual una película no claro, puede hacer como porque que tiene hace que que. se... Y rápido. Exacto, tiene que llegar al final, pues porque solo tiene cierto tiempo. Exacto. Y otra cosa también súper interesante que, bueno, que lo mencionaste, es los personajes que tiene Lovecraft, ¿no? Mm, Como exploradores, investigadores, lo que sea, o sea, que tienen esta curiosidad, que también creo que es algo que todos nos podemos identificar. O sea, todo igual, todo ser humano tiene esta necesidad o este impulso de curiosidad, de explorar, de buscar, de ir a lo... De alguna forma tenemos también esta curiosidad de lo desconocido, pero también ese miedo. sí, es como que una. Es como una espada de doble filo. Entonces, es como que estas dos emociones, inclusive que están súper conectadas y con la historia. Sí. Exactamente. Pero. Entonces, eso también me parece súper interesante de este autor de Lovecraft, que como digo, no es que yo conozca toda su obra o que haya leído todos sus libros, pero lo poco que leí y bueno, que estaba investigando en el Internet, eso me parece algo súper importante y creo que es justamente lo que le ha hecho y le ha posicionado, digamos, como un referente en este género del terror. Y él tiene un género mucho más específico que creo que tú nos puedes explicar de qué se trata esto. Por supuesto. Se llama horror cósmico. Y podría sacar una traducción, pero lo voy a sacar de una traducción de todo lo que he visto de Lovecraft. El horror cósmico trata bastante de miedo en la realidad. Miedo en descubrir algo que destruye tu percepción de la realidad. Como por decir, hay una de las historias más famosas de Lovecraft que se llama La llamada de Cthulhu o The Call of Cthulhu. Y hay un pasaje bien interesante en donde aparece Cthulhu, que es este gigante que sale del mar y está cerca de un barco. Los marineros lo ven y se vuelven completamente locos. Es una, como ves, es una premisa bien parecida a Bird Box, pero la diferencia es que Cthulhu no le importa. Es como que él solo estaba pasando, era solo una ocurrencia de que pasó por ahí. Mientras que las criaturas en Bird Box están activamente tratando de buscar a personas, están activamente buscando que se vuelvan locos. Mientras que Cthulhu es simplemente un efecto secundario de su propia existencia. Él no está tratando de volver a las personas locas, simplemente pasa, porque él es un ser. Es un ser que vuelve, que tiene ese efecto en las personas. Pero de ahí creo que eso es la mayor lo más espeluznante del horror cósmico que puedes hacer que es esta cosa que te puede destruir tu universo y ni siquiera importarle o ni siquiera saber que lo hizo. O sea, digo, eso creo.
Wow, suena algo muy, muy, muy loco y es, o sea, creo que es inimaginable para, digamos, una persona común y corriente como yo el pensar todas estas historias y, como dices, este personaje de Cthulhu, de este monstruo o esta criatura que, como dices, puede destruir la tierra y ni siquiera le importa o no sabe y causa todo este terror en las personas. Eh, Creo que algo también súper interesante para entender un poco más al autor y cómo es posible de que cree todas estas historias y estos personajes. Sí, hablemos un poquito de Es Lovecraft. también hablar un poco de la vida de él Sí. o que han permitido que él cree todas estas cosas. Sí, porque me parece un autor súper interesante. Y tú como sabes un poquito más de psiquiatría y un poco de eso, de ley puedes determinar un poco más de por qué pasó todo esto. Oye, ay, ¿Aló? aló, sí, te estoy escuchando, ¿pero qué pasa? Ah, ya. Creo que se cortó un momento la señal. Sí. Un experimento, gente, es un experimento. Sí, tienen que ser bastante comprensivos. Estamos haciendo lo mejor que se puede en estas situaciones. Pero bueno, Sí. me estás comentando un poco de lo que te decía, qué han sido tal vez, o qué es lo que tú piensas que han sido situaciones o características de él y de su vida que han permitido pues que él cree todo este universo y que se haya centrado en este tema del terror cósmico. Lo que pasa es que esta persona concibió hacer tanto horror porque vivía con miedo, entonces él podía ver horror en todo lo que veía, en las personas, en el espacio, en los colores, hasta cierto punto, en las criaturas, en lo que no podemos ver, en todo esto. Entonces él siempre estaba viendo con miedo, por eso es que podía sacar todas estas cosas. Entonces ayudó que en realidad sabía narrar una historia. Eso me Pero parece como que igual súper... sí, Ah, dime nomás. no, es eso en realidad. Pero lo que más hay que destacar es una persona con miedo. Y esto no solo es él, es todos los autores de terror. Mm. Sí, y es justamente algo, digamos, que no es fuera de lo común. Creo que igual, no sé si has escuchado, pues justamente como que los grandes artistas, ya sea de la pintura, de la música, en este caso estamos hablando de la literatura, que es otra forma de arte y de expresión, ¿no? Sí, Eh, Como que los que se destacan en su género, pues justamente han pasado por situaciones terribles o tienen enfermedades mentales o han pasado por este tipo de situaciones o por traumas que los marcan y, digamos, su forma de expresar y de sobrellevar estas tal vez condiciones de su personalidad o de su vida o de lo que sea, es a través, como digo, ya sea de la literatura o de otras formas de expresión que han habido. Entonces, a mí me parece como que algo súper interesante y creo que muy importante de destacar el hecho de que todas estas situaciones, por más negativas que nosotros lo podamos ver, creo que siempre es rescatable el aprender, ¿no?, de estas personas y cómo algo tan, tal vez que nos pueda parecer a nosotros terrible como el vivir con miedo. Estábamos hablando antes, pues al momento de pensar en este podcast, justamente hablando de Lovecraft, que él tenía lo que se llama ansiedad social, sí. es decir, tenía miedo de las personas, de estar en mucha gente, como que en espacios así. Y justamente este miedo, pues él lo refleja en sus relatos. Entonces,
tal vez esta dificultad o estos problemas que él vivía, pues los pudo inconscientemente hacer una fortaleza y él más bien tener mucho éxito en lo que hacía, que es justamente relatar estas historias de miedo, de terror. Y creo que también es una lección muy grande para, por lo menos personalmente para mí, pero creo que también para las personas que puedan escuchar esto, cómo se puede aprovechar estas situaciones al nosotros tener una pasión y poder eh, expresarlas estas de una manera positiva, ya sea escribiendo, ya sea en la pintura, en la música, a través de algo que nos pueda vivir, ¿no? El día a día, a pesar Sí, de tener alguna situación negativa o que nos haga sufrir o que tal vez la gente nos diga que sea algo malo o negativo que no vamos a poder. Creo que esto igual nos da una lección de que sí se puede, de que justamente es necesario desarrollar estas herramientas como la escritura en este caso, pero que podemos sacar provecho de este tipo de situaciones o de, como digo, de nuestra forma de ser o de aspectos de nuestra personalidad o de nuestra vida. sí, ¿se acuerdan cuando dijimos que el miedo no es malo? Exacto, Sí, cuando hablábamos al inicio, que es exacto. una emoción súper normal y necesaria para el ser humano y que todas estas cosas más bien tenemos que saber cómo expresarlas de una forma positiva. Exactamente. Y, sí, y bueno, también una cosa que también estaba queriendo decir era lo de Lovecraft. Él, Ujú. obviamente siempre decimos, ya, persona con miedo. Pero la cosa es que creo que de lo que entiendo de que él fue, que era tanto que tuvo que irse a una granja después en su vida porque ya no podía soportar la ciudad y no podía soportar a las personas. Eh, Ya, Creo que el horror cósmico en sí es como que es algo inevitable en las personas. Desde ese punto de vista, como que después de pensar de todo eso, después de pensar así tengo miedo a que me apuñalen, tengo miedo a que me caiga un rayo, tengo miedo a que un dios venga, tengo miedo a que mi universo colapse. Es como que algo último, es como cuando unas personas empiezan a hablar así del fin del universo, es como que es como que algo inevitable en el punto de vista de que del pensamiento y un poco del instinto humano, sería así. Porque mientras más sabes, más estás consciente de tu propia muerte, pero también de la muerte de todo. Entonces, como que poner eso sobre una capa pero hay otra dimensión en la que no podemos entender. Es como que una conclusión bien real en el pensamiento humano. Porque no sé si te ha pasado que cuando aprendes de que el universo se va a acabar algún día, entonces como que, y sí, sí, eso, ¿no? Y justo creo que también algo que, digamos, no lo pensé al inicio del podcast, pero a lo largo, digamos, de lo que hemos estado hablando, pues también se me ha venido a la cabeza, es, si bien, digamos, no lo queríamos tratar en este espacio, pero como que, digamos, lo que pienso es que también se relaciona bastante con la situación que estamos viviendo ahora todos, el hecho de la pandemia por el COVID-19, en el sentido de que justamente es este miedo, creo que muchas personas, ¿aló? mis conocidos con desconocido, a qué va a pasar, a que esta situación está fuera de mi control, porque no hay algo que yo pueda hacer directamente para que esto pase. Entonces, creo que esto nos da una gran oportunidad de ver esta situación que estamos pasando absolutamente todos en todo el mundo, que es una situación súper terrible, pero creo que nos da una oportunidad de ver este miedo que todos estamos experimentando y tal vez expresarlo y transformarlo de alguna forma positiva.
Sí, y no es como que, no es así el típico de que, busca un hobby que eh, hacer o no. digamos, inspirándonos en... Mm, no, creo que mi mensaje no es tanto eso, Sí, sino sí, más bien reconocer nuestras emociones, como dije al inicio. El miedo es algo súper normal, es, es es importante. una emoción totalmente normal y necesaria. Reconocer lo que tal vez lo estamos viviendo o que en algún momento lo vamos a vivir y no estancarnos en eso, sino ver que podemos sacar algo positivo de esto, ya sea eh, pasar más tiempo, yo que sé, en casa con nuestros seres queridos, eh, hacer alguna actividad que tal vez lo estábamos postergando en algún momento, o simplemente no hacer nada y pues pasarnos los días descansando. Creo que a la final, sea como sea que todos estamos pasando por este momento de miedo generalizado a lo desconocido y hasta pérdida de control, Es creo válido. que creo que podemos aprender de Lovecraft en este sentido y usar ese miedo para algo que nos pueda llevar a algo más positivo, algo más trascendental, que estancarnos en eso. Bueno, sí. Lo que sí pienso que tenemos que decir una cosa antes de que, como que como que un, no, ¿cómo sería? Espérese, Una pero primero, advertencia sí, una advertencia. Eh, o... no, sí, una advertencia de personas. Primero, Lovecraft era un racista. Y la mayor parte de su ansiedad era porque no le gustaba la mezcla de razas. Pero, eh, o sea, saben cómo Lovecraft, pero no esa parte. Exactamente. Sí, entonces, No, creo antes de que no, o sea, busquen no y es encuentren el como nombre de que su sean gato. como él, sino aprendemos esto de que el miedo... Ah, exacto. Eso, o sea, creo que el mensaje sí es ir aprendiendo, ¿no? Estas lecciones que, como te digo, no lo había pensado al inicio, pero a lo largo de nuestra conversación, pues, puf, así se me vino a la cabeza y creo que me surgió esto de compartirlo, ¿no? Ujú. Eh, de esta, y claro, emoción que puede ser vista como algo tan negativo que nadie quiere tener miedo o es visto malo, sino más bien reconocer que el miedo es algo normal y pues podemos sacar algo de eso. Entonces creo que ese sería como que mi mensaje principal como conclusión, entre comillas, el hecho de este tema, ¿no? Que escogimos hablar el día de hoy. Tal vez no fue, creo que no fue la intención de ninguno de los dos, ¿no? Como que llegar a esta conclusión, pero me parece algo interesante y creo que también importante para compartirlo. Sí, para serte sincero, yo solo quería hablar de la película porque es medio mala. Y sí, me gusta quejarme, pero en sí es una buena conclusión a la cual llegar, porque es bien natural, en el sentido de que puedo tomar la palabra en el sentido de que yo he llegado a esta conclusión que ha llegado Lovecraft, de que todo no tiene significado. En el Ujú. por decir, lo que yo vaya a hacer, incluso este podcast, todo lo que vayamos a hacer en 1000 años, ¿qué va a importar? ¿Qué habrá hecho? Pero eso no es lo importante. Esa parte no es lo importante. El hecho de que no vale mucho no importa. El hecho de lo que puede valer. No es el hecho de lo que no va a afectar, sino el hecho de lo que puede afectar. Entonces por eso también quería participar en esta conversación, porque quería como que mostrar de que este miedo existencial no es malo. Incluso en el Mm, hecho de exacto. que, de miedo, de no querer salir de la cama, de no querer hacer nada porque todo da miedo. No, eso es bueno. La cosa es qué haces con eso, o cómo lo Eso. analizas, o cómo lo percibes. Más que bueno, es algo normal. Exacto. Pero bueno, sí, es más como que... Creo que en general lo que queremos decir es, ve lo bueno en la parte mala, más o menos. Como que siempre va a haber algo bueno. No importa qué tan Ujú. horrible o qué tan minis, minúsculo, ¿cuál es la palabra? Minúsculo. Más qué tan minúsculo sea tu aporte, pero puedes hacer algo o puedes aportar en algo. Y creo que eso es una de las cosas que me gustan en el horror, que
Al fin de cuentas, ¿qué hizo este investigador al final de la historia? Descubrió lo que pasó y salvó a tal vez una persona. O... él murió. Pero hizo algo, algo pasó. Sus acciones Claro, tuvieron consecuencias. Y creo que eso es una cosa que todos podemos tomar en corazón. Es como que tal vez no seamos importantes en 1000 años, pero sí para las personas que están pero en alrededor el de ahora. nosotros. Ajá. Y bueno, creo que para ir un poco cerrando este primer podcast que lo hemos compartido yo, Luna, con Caja de Ojos, mi compañero, You. no sé si te gustaría decir tal vez algo como una conclusión final o alguna cosa así, lo último, para ya ir cerrando. Personas, no tengan miedo a tener miedo. La cosa más redundante del mundo. Pero, o sea, sí, lo que hemos estado diciendo. Y si quieren unas recomendaciones, vean y les gusta un poco el terror. Vean algunos libros de Lovecraft o la película que salió con Nicolas Cage basado en una de sus historias. Búsquenla, no me acuerdo el nombre ahorita. Pero eh, todo esto es para decir que principalmente cogí este tema porque dije, me gusta el horror, pero en sí es, en general, busquen esta cosa positiva que pueden hacer con estos horrores del hoy en día. Así que no se queden ahí y digan, ¡yay! El mundo va a acabar y voy a hacer algo al respecto. Esperemos que no acabe ahora, sino en muchos, muchos, muchos años más. Tal vez. Pero bueno. Pero bueno, de mi parte igual creo que es un poco fortalecer tu mensaje el hecho de que esperamos que todos reconozcan que el miedo es algo totalmente normal, sino como tú dijiste, entonces, ahora yo con este miedo que estoy sintiendo, ¿qué es lo que voy a hacer al respecto? Y también pues invitarles a que busquen Ay, mejor di eso de nuevo, se cortó un poco ahí. este autor. A mí me parece Espera. Uy, uy, uy. súper interesante de leer un poco más de los libros que se ven, lo que uno quiere sacar y mucho nosotros para poder procesar lo que estamos sintiendo. Muchas gracias a quienes nos hayan podido acompañar en este pequeño y espero que buen espacio conmigo Luna y con Caja de Ojos. Espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido, así sea un poquito, en lo poco que nosotros hemos hablado. Y nada, pues esperamos poder seguir compartiendo con ustedes más temas, lo iremos pensando y Y como digo, nuestro formato será de esta forma, un tema y pues Caja de Ojos y yo lo iremos hablando, conversando y nada. Creo que es importante construir espacios en los que las personas podamos compartir y dialogar y estar conectados. exacto, a un lugar para como sacarse del tiempo, de lo que esté pasando, sacar la cabeza del hueco en el que la tenías. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos. Espero que las dificultades técnicas podamos arreglar para la próxima y tengamos algo más suave. No perfecto, pero un poquito más suave. Pero bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.